Pues bien, chicos, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de informática. Vamos a comenzar haciendo nuestra oración y vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que nuestra sesión se desarrolle como lo tenemos planeado. ¿Sale, chicos? Entonces empezamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, chicos, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Les voy a compartir la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. Ya la deben de estar viendo. Ya saben, chicos, gracias. Si ya saben, si por ahí tiene alguna falla, no se escucha, no se ve, háganmelo saber inmediatamente para que corrijamos el problema y se pueda ver la situación de la mejor manera y obviamente pues ustedes aprovechen al máximo todo esto que vamos a ver el día de hoy. Bien, pues el día de hoy vamos a entrar con la última pues unidad que tenemos dentro de nuestro programa. Y esta se llama pensamiento computacional, ¿sale? Dentro de los aprendizajes esperados que vamos a tener, pues es esa parte de entender y sobre todo descubrir el por qué es importante esta parte del pensamiento computacional, ¿sale? Vamos a establecer el concepto y vamos a ver que el pensamiento computacional, perdón, es una forma de pues resolver problemas, ¿sí? Que la mayoría de veces nosotros no tenemos esa posibilidad de siempre poder, pues ahora sí que utilizar este método. Bien, otro de nuestros aprendizajes esperados para el día de hoy es que ustedes analicen problemas y situaciones de la vida real, diseñen algoritmos que resuelvan los problemas y finalmente los representen en forma de diagrama de flujo, ¿sale? Bien, chicos, pues digo, para empezar con nuestra sesión, pues es muy importante que nosotros entendamos el concepto de algoritmo y de diagrama de flujo. La parte de los diagramas de flujo, pues no es una parte que desconozcan del todo, porque a mitad de ciclo escolar fue un tema que nosotros tratamos, a grandes rasgos, que incluso yo les comenté que a finales del ciclo escolar, en el último tema, íbamos a entrar más a detalle de esta parte. Pero digo, la parte de los diagramas de flujo, pues no es algo desconocido para ustedes. Es un tema que ya por lo menos, pues ahora sí que han tenido por ahí se han empapado en algo de este tema y pues vamos a profundizar en esta situación el día de hoy, de tal forma que nos queden claras muchas cosas que tal vez en el momento que nosotros hicimos nuestra práctica no quedaron del todo claras, pero hoy podemos profundizar en este tema y que nos quede claro esta parte. Bien, pues vamos a avanzar y vamos a ir hablando de diagramas de flujo y vamos a plantear algunas preguntas muy importantes que como objetivo de nuestra clase tenemos que responder y sobre todo entender el por qué y qué significa cada una de estas. Primero, ¿qué es un algoritmo? ¿No? Vamos a responder esta pregunta de tal forma que nos quede claro este concepto. Luego, ¿qué es un diagrama de flujo? ¿Sí? También digo, ya ustedes conocen lo que es un diagrama de flujo, pero vamos a formalizar, digamos, la, la definición como tal de este término, ¿sí? ¿Por qué utilizar diagramas de flujo y qué es el pensamiento computacional? ¿Sale? Entonces, vamos a buscar que toda esta sesión, ¿sí? Estos conceptos, estas preguntas planteadas ahorita, ¿sí? Las podamos, pues, contestar de tal forma que ustedes puedan tener clara esta parte, ¿sale? Pues bien, vamos a comenzar vamos a iniciar con esta parte de qué es un algoritmo, ¿sí? Entonces, viene un video de tal forma que ustedes, por favor, les pido pongan atención. Permítame un momento porque estamos teniendo un poquito de fallas. Permítanme porque se reinició PowerPoint. Permítame un momento.
Bien, tenemos un poquito de problemas con la parte de los videos, pero digo, lo vamos a poder explicar sin problema. Estaba yo diciendo que los algoritmos, ¿sí? Son, a ver, permítame un momentito para que ver si se las puedo compartir. Ahí está. Ok, permítanme. Híjole, sigue teniendo problemas ahorita PowerPoint. Entonces, permítame un momentito porque sí me está fallando esta parte. Mm, Ahí está. A ver, déjenme ver si me permite reproducir el video. No. Bien, les voy a compartir mi pantalla y les voy a ir explicando yo esta parte. Digo, no es digo, mayor problema. ¿Qué es un algoritmo? Digo, al final de todo, vamos a ver los conceptos importantes de un algoritmo, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo no es más que una representación, más bien un conjunto de pasos, ¿sí? Que resuelven un problema planteado, pero de una forma muy establecida, muy estructurada, muy formal, ¿sí? O sea, es una forma muy estructurada de resolver un problema planteado, ¿sí? Bien, características de un algoritmo, debe de ser preciso, ¿sí? Debe de ser muy específico en lo que va a ser, muy definido en todo lo que va a trabajar, ¿sí? Debe de ser ordenado, siempre debes de enumerar, debe de llevar enumerado los pasos que vas a utilizar para resolver un problema, ¿sí? Debe de ser muy bien definido. ¿Qué quiere decir con esto? Que un algoritmo no permite ambigüedades, ¿sí? No puede quedar nada suelto dentro de la resolución de problemas, ¿sí? Y finalmente debe de ser finito. Significa que en algún momento y siempre para poderse llamar algoritmo, debe de tener un fin, ¿sale? Bien, un algoritmo también tiene etapas de desarrollo, ¿sí? La primera es una entrada, ¿sí? Una o más entradas, puede tener una o más entradas para poder trabajar, ¿sí? Debe de haber un proceso donde se realizan operaciones, donde se realizan actividades de tal forma que vayan resolviendo el problema y finalmente una salida o un resultado que tiene que arrojar este algoritmo, ¿sale? Bien, dentro del videito también que íbamos a ver, se manejaba la parte de los diagramas de flujo y del pseudocódigo, ¿sí? Los diagramas de flujo, digo, a grandes rasgos, no es más que la representación gráfica de la solución del algoritmo, ¿sí? Un algoritmo lo representas con pasos enumerados, ¿sí? Con las características que estamos visualizando ahí en la pantalla, ¿sí? Pero el diagrama de flujo lo que hace es que por medio de una simbología específica, que repito también ya para ustedes no es nada extraña, ya la hemos revisado, ¿sí? Puedes representar la solución de ese algoritmo que fue planteado, ¿ok? Muy bien. Y finalmente el concepto del pseudocódigo. El pseudocódigo no es más que eh, palabras, ¿sí? Que son muy similares a las utilizadas en la programación, de tal forma que es el paso previo a continuar con la parte de la programación en la computadora, ¿sale? Entonces el pseudocódigo prácticamente es expresar con nuestras propias palabras el lenguaje de programación, ¿sí? En el cual nosotros podemos convertir es un diagrama de flujo o un algoritmo en este lenguaje, que es el pseudocódigo, ¿sí? Bien. También íbamos a ver otro video que tiene que ver con los diagramas de flujo, pero digo, tampoco es tanto problema, se los explico, ¿sí? Una de más bien, la institución o la dependencia que se encarga de regular esta parte de los diagramas de flujo es un instituto americano llamado la ANSI, ¿sí? Este instituto lo que se encarga de hacer es de regular esta parte de la estandarización. ¿Y qué esto qué significa? Que en cualquier parte del mundo, ¿sí? Los símbolos utilizados para los diagramas de flujo significan exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que cambiaría, pues nada más es el idioma con el que se expresan, pero los símbolos significan en cualquier parte del mundo lo mismo, y a esto se le llama estandarización, y es regulada por la ANSI, ¿sale? Bien, para construir un diagrama de flujo se utilizan tres reglas muy importantes, que es el análisis, ¿sí? Que es lo que tú primero tienes que hacer para poder establecer qué solución o cómo vas a solucionar el problema que se te plantea, ¿sale? La construcción que se guía por dos reglas muy importantes llamadas top-bottom y, perdón, top-push y left-right, ¿sale?
significan en español que vas a hacer la construcción de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿sale? Esa es una regla muy importante que no se puede pasar por alto en el diseño de diagramas de flujo, ¿sí? Y finalmente un concepto llamado prueba de escritorio, que esta prueba de escritorio lo que nos ayuda es a comprobar que mi diagrama de flujo se construye, o perdón, resuelve de manera correcta el problema planteado, ¿sale? Entonces, estas son las 3 reglas de construcción de un diagrama de flujo, ¿sí? Y pues finalmente los principales símbolos para la construcción, que esto, repito, ustedes ya lo tienen, ¿sí? Lo vimos a mitad de ciclo escolar cuando diseñamos nuestros diagramas de flujo en el editor de texto, ¿sí? Y estos 5 símbolos son los que por lo pronto para nuestros primeros ejercicios vamos a utilizar, no vamos a utilizar ninguno más fuera de esto, ¿sale? El rectángulo con esquinas redondeadas que representa inicio o final según la palabra que utilicemos perdón, dentro de el símbolo, ¿ok? Luego tenemos ahí la flecha o la línea de flujo, que es la que nos indica hacia dónde tenemos que guiarnos en el camino de la lectura de nuestro diagrama de flujo. El romboide que representa entrada y salida, ¿sí? O entrada, perdón, o salida, según sea el caso o la palabra que utilicemos. Recordemos también que una de las cosas que revisamos cuando tratamos el tema de los diagramas de flujo es que si se trata de entrada, vamos a utilizar la palabra leer, y si se trata de la parte de salida, vamos a utilizar la palabra escribir, ¿sale? El rectángulo que representa un proceso, ¿sí? Donde dentro de estos procesos generalmente cuando se trata de un algoritmo o de un problema matemático, vamos a utilizar o usar operaciones matemáticas, ¿sí? Y finalmente el rombo que representa una decisión, ¿sí? Que generalmente va a tener 2 caminos, ¿sí? Si se cumple la decisión o si no se cumple la condición que lleva la decisión, ¿sale? Muy bien, pues vamos a pasar rápidamente a un primer ejemplo donde ustedes van a empezar a ver cómo se utilizan estas 3 situaciones que vamos a empezar a trabajar, ¿sale? Primero que nada, vamos a revisar la parte del algoritmo. Una vez que tengamos ya el algoritmo establecido que resuelve el problema, vamos a convertirlo a un diagrama de flujo y finalmente lo que vamos a hacer es aplicar una prueba de escritorio que nos va a comprobar si realmente mi diagrama de flujo refleja la parte de la solución que yo estoy buscando, ¿sale? Este primer ejemplo, como tal, el planteamiento del problema es única y exclusivamente tener 2 números y finalmente los podamos sumar, sumar los números cualquiera que nos dé el usuario y arrojar un resultado, ¿sale? El algoritmo sería el siguiente. Definimos un inicio. En el paso número 2 se lee un número, en el paso número 3 se lee otro número, en el número 4 se realiza la operación de suma con los 2 números leídos previamente, ¿sí? Paso número 5 se muestra el resultado de la suma realizada y finalmente, como ya tengo el objetivo que es mostrar el resultado, le doy fin a mi algoritmo, ¿sale? Si se dan cuenta, muy sencilla la parte de cómo establecer un algoritmo, pero eso sí, muy claro, muy formal, muy estructurado. Recuerden las reglas de cómo construir un algoritmo, ¿sí? No confundamos las reglas de los algoritmos con las de los diagramas de flujo, ¿sale? Bien, ya tengo mi algoritmo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues convertirlo en un diagrama de flujo, ¿sale? Y el diagrama de flujo quedaría como lo vemos en la imagen, ¿sí? Recuerden, aquí, digo, como es el primer ejemplo, me voy a detener un poquito más para explicar. Digo, este diagrama de flujo que ven ustedes ahí no debe de ser nada extraño para ustedes porque es un diagrama que ya hemos utilizado, ¿sí? En el primer diagrama de flujo, o perdón, el primer símbolo, utilizamos el rectángulo con las esquinas redondeadas, ¿sí? Que representa inicio o fin, y en este caso con la palabra inicio al principio, ¿sí? Tenemos que nuestro símbolo de inicio, ¿ok? Utilizamos el romboide para el paso 2 y 3 de nuestro algoritmo, que es lectura, ¿sí? Que es entrada. Vamos a leer un número con variable A y vamos a leer un número que va a ser la variable B. Nuevamente seguimos nuestra flecha de flujo y llegamos a un rectángulo que representa operación y decimos que el número A más el número B se le va a asignar ese resultado a una variable llamada suma, ¿sí? Y se hace la operación, continuamos con la línea de flujo y lo que hacemos es mostrar el resultado de la suma realizada, ¿sí? Lo mostramos y terminamos haciendo nuestro símbolo de fin de diagrama de flujo. Y con eso representamos. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero comprobar si mi diagrama de flujo lo hace? Hago una prueba de escritorio.
voy siguiendo los símbolos, ¿sí? Digo, omito el de inicio porque obviamente pues en inicio no hacemos nada más que avisar que estamos iniciando nuestro diagrama de flujo, ¿ok? Continuamos, dice que hay que leer dos números, un número A y un número B, ¿sí? Vamos a utilizar aquí y sí que quiero que quede muy claro que en la prueba de escritorio es donde nosotros le damos valores, ¿sí? Valores específicos al diagrama de flujo para que ustedes puedan comprobar si realmente realiza la operación correcta, ¿sale? Bien, pues vamos a utilizar dos números, por ejemplo, el 5 y el 8. Continuamos con nuestro diagrama de flujo y hacemos la operación. Decimos que 5 más 8, que significa, o más bien que simbolizan la variable A y la variable B, estamos sustituyendo, tal cual lo hacemos en una ecuación matemática, sustituimos el 5 y el 8 como valores que acabas de leer y hacemos la operación 5 más 8 y el resultado lo asignamos a suma, ¿sí? A la variable suma. Y finalmente muestras el resultado y sustituyes en vez de la palabra suma, que es la variable, el valor de esta variable suma, que es 13. Por lo tanto, mostramos resultado 13 y lo que nosotros obtenemos es efectivamente el resultado de la suma de dos números, ¿sale? En cualquier otro caso que yo coloque cualquier otros dos números, los que sean, no simplemente 5 u 8, y continúa haciendo una prueba de escritorio, pues simplemente me va a arrojar el resultado de la suma de ambos números. Por lo tanto, con esto acabamos de comprobar que nuestro diagrama de flujo realiza de manera correcta la solución del problema planteado y podemos tener las tres instancias que necesitamos para resolver un problema, que es el algoritmo, el diagrama de flujo y la prueba de escritorio. ¿Sale, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Para que yo pueda avanzar. Si ustedes no tienen más dudas, yo puedo avanzar y puedo seguir explicando algunos ejemplos un poco más complicados. Pero dudas hasta acá, sí queda claro lo que acabo de explicar, sí queda claro que, por ejemplo, el algoritmo es un conjunto de pasos, ¿sí? Muy definidos, pero escritos. El diagrama de flujo es la representación gráfica. Todas esas palabras que hicimos en el algoritmo se representan en los símbolos. Y la prueba de escritorio no es más que la comprobación de lo que el diagrama de flujo hace. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta acá? No. ¿Todo bien? ¿Todo No, correcto? ¿Todo claro? Muy bien. sí, Gracias, gracias, sí, chicos. sí, profe. Muy bien, gracias. Bien, pues vamos continuando con esta parte de la explicación y ya que tenemos un primer ejemplo, ¿sí? Vamos a el segundo ejemplo. Digo, básicamente hacemos exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, este algoritmo, ¿sí? Lo que representa es, y también no debe de ser desconocido para ustedes, la parte de cómo cocinar un huevo, digo, para que también demos un ejemplo de que no únicamente los diagramas de flujo me sirven para modelar problemas matemáticos, también podemos modelar problemas de la vida diaria, ¿sí? Bien, vamos haciendo esta parte del algoritmo, ¿sí? Digo, aquí este diagrama de flujo vamos a ir representando los pasos que vamos a ver en la parte del algoritmo. Bien, como paso número 1, pues obviamente mencionamos nuestro inicio, ¿sale? Número 2, vamos a cocinar un huevo, ¿sí? Número 3, vamos a tomar una decisión. ¿Lo quieres frito? En caso de que diga que sí, procedo a freírlo. En caso de que no, procedo a hervirlo. Nuevamente tengo una decisión en la que yo voy a preguntar, ¿lo quieres salado? Si es sí, agrego sal y sirvo el plato. En caso de que no, directamente lo sirvo al plato. Y con eso yo resuelvo esa parte de la preparación de un huevo. Finalmente coloco mi palabra fin y con eso queda mi algoritmo, ¿sale? Del lado izquierdo vamos a ver que ya con la simbología correcta está representada esta solución por medio de los diagramas de flujo, ¿sí? Vamos a ver que en el primer símbolo, el de color negro, tenemos un proceso que significa cocinar un huevo, ¿sale? En los rombos respectivos, recuerden que en la tablita que teníamos, el rombo representa decisión, y si se dan cuenta, ambas decisiones tienen dos caminos, tanto el sí como el no. ¿Sale? Aquí es una pregunta. Generalmente en los diagramas de flujo que resuelvan problemas matemáticos se tiene una condición que vamos a ver un poquito más adelante cómo se representa esta situación. ¿Sale? Pero en este ejemplo en específico, simplemente estamos tomando una decisión como tal. ¿Sí? Preguntamos hacemos una pregunta y depende de la respuesta tomamos el camino adecuado, ¿sí? El camino que representa la respuesta que el usuario dé en esta solución de problema, ¿sale? Recuerden que los rectángulos simbolizan
operaciones, procedimientos. Entonces, una vez que yo tomo la decisión, según sea sí o no, puedo freír o hervir el huevo, ¿sale? Y luego hago otra pregunta con otro símbolo de decisión, pregunto si lo quieres salado. Si lo quieres salado, pues simplemente lo que hago es un proceso o una operación que es agregar la sal y lo sirvo en el plato, con esto finalizo. Si la respuesta fue no, pues definitivamente lo que hago directamente es servirlo en el plato. Nótese, por favor, que aquí en este diagrama de flujo, que ya está un poquito más extenso, más detallado, nótese que se respeta perfectamente bien las reglas del diagrama de flujo. De arriba a abajo, ¿sí? Se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sale? Veamos, o bueno, nótese esa parte de que respetamos las reglas de construcción de diagrama de flujo. En la parte del algoritmo, nótese también que también se respetan esa parte de las reglas de la construcción de un algoritmo, ¿sí? Debe de ser finito, debe de ser bien definido, debe de no tener ambigüedades, ¿sí? Debe de tener un fin, etcétera, ¿no? Entonces digo, cumplimos con las reglas de construcción. ¿Sale, chicos? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí queda claro este segundo ejemplo de cómo se diseña, se arma un algoritmo, se diseña un diagrama de flujo y se hace la prueba de escritorio? Sí. Muy bien. Sí. Bien, gracias. Muy bien. Vean y noten, digo, no me voy a detener tanto en la prueba de escritorio porque, repito, pues es prácticamente el resumen de lo que yo acabo de decir con palabras, ¿sí? La prueba de escritorio. Si se dan cuenta, ustedes siguen paso por paso el procedimiento del diagrama de flujo y van a ver que al final, pues van a tener un huevo cocinado. ¿Cómo? Depende de la decisión que ustedes toman. Puede ser frito o no, o hervido, ¿sí? Y puede tener sal o no puede tener sal, ¿sale? Si ustedes siguen esos pasos, verán que el resultado se cumple. Bien, chicos, pues vamos a pasar a el tercer y último ejercicio o ejemplo de un problema ya un poquito más estructurado, más complicado, de tal forma que tampoco es desconocido para ustedes este ejercicio. Simplemente estamos haciendo un recordatorio para que ustedes, ¿sí? Puedan construir de manera ya más formal, más clara, más correcta, porque digo, también recuerden que cuando nosotros hicimos estos ejercicios, pues todavía teníamos algunas dudas de cómo utilizar los símbolos. Esperemos que con esta explicación ya les quede un poquito más claro, ¿sale? Este tercer ejemplo, el planteamiento del problema es muy sencillo. Vas a leer un número entre 0 y 100 y vas a determinar si este número, o más bien si este número que va a representar una calificación, va a determinar, o se va a determinar si el alumno que recibe esta calificación está aprobado o reprobado, bajo la condición de que si la calificación es igual o mayor a 70, está aprobado, y si es menor a 70, está reprobado. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro algoritmo y vamos a comenzar haciendo el primer paso, que es el inicio. Número 2, se lee una calificación. Número 3, se hace la pregunta, se hace la condición. ¿La calificación es mayor o igual a 70? Si es sí, se muestra un mensaje que dice aprobado. Si es no, se muestra un mensaje que dice reprobado. ¿Vale? Con esto yo también garantizo que ya estoy resolviendo el problema planteado y finalmente establezco dónde termina mi algoritmo con la palabra fin. Bien, pues ya tengo mi algoritmo diseñado, ¿sale? Si se dan cuenta, muy concreto, muy preciso, muy estructurado, muy ordenadito, con la numeración de los pasos, ¿sí? Si se dan cuenta, muy bien estructurada la solución, ¿sale? Bien, pues una vez que yo tengo resuelto esta parte, ¿sí? Diseño mi diagrama de flujo y como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, ya está resuelto, ¿sale? Lo vamos leyendo, si se dan cuenta, inicio, leo mi calificación, en este caso el dato. Recuerden que calificación pues es una variable, ¿sí? Asigno a la variable resultado de entrada la palabra reprobado, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para que en el caso de que yo haga mi rombo y pregunte si el valor que trae calificación es igual o mayor a 70, ¿sí? Imprima, perdón, se le asigne a la variable resultado la palabra aprobado. En caso de que no se cumpla, directamente voy a escribir resultado porque en el símbolo número 3 yo ya asigné directamente esa parte de la palabra reprobado para evitar estar preguntando varias veces si se cumple la condición. Si no se cumple, simplemente escribo reprobado. Si se cumple, escribo aprobado, ¿sale? Y finalmente se le da fin al diagrama de flujo, ¿vale? Hagamos una anotación aquí y noten, por favor, que al lado derecho de su diagrama de flujo
hay una representación de forma más bien textual de su diagrama de flujo. Y esto que vemos aquí en la parte derecha de su diagrama de flujo, a esto se le llama pseudocódigo. Digo, ahorita no se angustien mucho, simplemente lo pongo como referencia para que ustedes también tengan, pues ahora sí que conozcan la parte del pseudocódigo, que un poquito más adelante lo veremos, ¿sale? Bien, vamos a hacer la prueba de escritorio, ¿sí? Vamos a hacer la prueba de escritorio. En este caso, como este diagrama de flujo tiene un símbolo de decisión, tenemos dos posibilidades. Entonces vamos a hacer y seguir el diagrama de flujo, ¿sale? Bien, vamos a leer la calificación. En este caso, yo voy a introducir para el primer caso un número 80. Entonces lo que hago es que pregunto, ¿la calificación es mayor o igual a 70? En este caso sustituyo el valor, en este caso 80, mayor o igual a 70. Quiere decir que sí, porque si se cumple la condición, lo que hago es que el resultado va a ser aprobado, ¿sale? Muestro el mensaje aprobado. En el caso contrario, regreso nuevamente a hacer la prueba con mi otro valor, de tal forma que verifiquemos si la condición cuando no se cumple también resuelve el problema que se está planteando. Y pregunto, o más bien leo la calificación, y en este caso yo la calificación que en esta prueba voy a utilizar es 40, y pregunto, ¿40 es mayor o igual a 70? No, porque 40 no es mayor que 70, por lo tanto imprimo el resultado o mando a mostrar el resultado como reprobado, ¿sale? Con esto yo garantizo que se está resolviendo el problema, ¿sale? ¿Dudas con este tercer ejemplo? ¿Sí queda más claro ya esta parte del algoritmo, el diagrama de flujo y la prueba de escritorio? Sí. Profe, Dígame. ¿y cuántas variantes de resultado puede tener como máximo? Ok. Me preguntas, bueno, a ver, quiero ver si entendí bien tu pregunta. Tú dices que en un diagrama de flujo, ¿hasta cuántas variables puedo tener como resultado? Ajá, como nos mostró aquí, ¿no? Y así, así. Ok, eso no tiene como tal un número establecido o un número máximo. Dependerá de cómo esté planteado tu problema, ¿sí? Y cómo lo vayas a resolver tú. Mínimo, o sea, dentro de las reglas de construcción de un diagrama de flujo, mínimo debes de tener una salida, pero como máximo no hay un máximo establecido. Tú puedes tener las salidas que necesites si así lo requiere la solución de tu problema, ¿sí? Aquí en este caso nosotros pues estamos planteando problemas donde solo se tiene un resultado, pero habrá a lo mejor problemas un poco más estructurados, más complicados, donde la solución tenga varias posibles soluciones, y ahí es donde tú tendrás que establecer esa parte, pero como tal, no hay una restricción de un número máximo de soluciones. El que sí hay una restricción es el número mínimo. Para que un algoritmo un diagrama de flujo se pueda llamar diagrama de flujo, debe de tener al menos una salida. Si no cuenta con al menos una salida, no se puede llamar diagrama de flujo, ¿sale? ¿Sí queda clara aclarada tu duda? Sí, profe. Muy bien, gracias. Bien, entonces, si no hay más dudas, entonces continuamos en la parte de por qué utilizar diagramas de flujo, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes lo empiezan a ver, dices, bueno, sí está muy bonito, sí se establece muy padre, se ve muy atractivo, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y eso para mí, a mí de qué me sirve, no? Digo, en primera, los diagramas de flujo son unas herramientas que no solo se utilizan en la disciplina de la computación, también se utilizan en economía, en psicología y algunas otras disciplinas que necesitan modelar procesos o desarrollos de soluciones, ¿sale? Bien, pero nosotros nos vamos a concentrar un poquito más, o más bien más en la parte de la informática, porque es la materia que nosotros estamos trabajando, lo que estamos aprendiendo, y vamos a contestar entonces esta pregunta de por qué utilizar los diagramas de flujo, ¿sale? Desde el punto de vista de la programación educativa, si fomentamos el uso del diagrama de flujo, vamos a conseguir adoptar un pensamiento computacional o lógico de manera más natural antes de programar. Noten aquí dos partes muy importantes. La primera, que hace mención ya directamente del pensamiento computacional. Y número dos, ya hace mención también de algo muy importante, la programación en computadora, ¿sí? La primera, o más bien la principal razón de por qué utilizar, o más bien qué es lo relevante de utilizar diagramas de flujo, es que es el paso previo a comenzar a utilizar lenguajes de programación, que en algún momento yo les había comentado que el lenguaje de programación que vamos a utilizar es el lenguaje C, ¿vale? Y la relevancia del lenguaje C es esta, que es un lenguaje que prácticamente el día de hoy se utiliza en casi todos lados.
Los sistemas operativos, casi todos los sistemas operativos que ustedes utilizan, tienen secciones de código, si no es que gran parte de su código escrito en lenguaje C. Para ser más explícitos, el sistema operativo que la mayoría de todos ustedes utiliza, que es Windows, ¿sí? Windows está diseñado o está programado en lenguaje C. Gran parte de su código está programado en lenguaje C. Y, oh sorpresa, Linux también es, Android, está basado también en lenguaje C, ¿sí? Entonces digo, esa es la relevancia de aprender a programar en lenguaje C, que es el lenguaje que prácticamente se utiliza en casi todos los sistemas operativos. Bien, pero regresando a la parte de por qué utilizar diagramas de flujo y aclarando esta parte de que es la puerta los diagramas de flujo son la puerta de entrada a la programación de computadora, ¿sí? Y viendo aquí el concepto de que me fomenta la parte del pensamiento computacional, ahora sí, después de la explicación de todo lo que es un algoritmo, un diagrama de flujo, lo que es una prueba de escritorio y toda esta parte de soluciones estructuradas, podemos ahora sí dar entrada a lo que es la parte de la definición de el pensamiento computacional. Bien, el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Es decir, que la esencia del pensamiento computacional es pensar como lo haría un científico informático cuando nos enfrentamos a un problema. Bien, vemos esta definición muy formal, muy bonita, con palabras muy padres, ¿no? Pero realmente, ¿qué es el pensamiento computacional? Vamos a explicarlo de tal forma que les quede claro a ustedes con palabras un poco más sencillas. El pensamiento computacional no es más que ese pensamiento o esa forma de resolver problemas que utilizan las computadoras, una forma muy estructurada, muy equilibrada, muy enumerada, tal y como lo vimos en los diagramas, en los algoritmos. Vieron que en los algoritmos fuimos enumerando paso por paso hasta llegar a la solución. Esa forma estructurada y formal de resolver problemas, a eso se le llama pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque es el método que todas las computadoras utilizan para resolver problemas. Si nosotros podemos pensar un poquito más a profundidad en cuanto al pensamiento computacional y las computadoras, todos me podrán confirmar que la tasa de error de una computadora pues es muy bajo. ¿Por qué? Porque la computadora es muy pocas veces se equivoca y muchas de las veces que se equivoca la computadora tiene que ver con factores humanos. Cuando las situaciones dependen única y exclusivamente de la computadora, la tasa de error es muy baja. ¿Por qué? Porque una computadora no se permite errores. Por ejemplo, vimos que una de las reglas para construir un algoritmo era que sea muy bien definido, que sea muy bien estructurado y que sea muy bien, que sea finito. ¿A qué quiere decir esto? Que las reglas que se utilizan en un algoritmo, la computadora las utiliza al pie de la letra. ¿Por qué? Porque una computadora, como no tiene sentimientos, como no tiene ese factor humano, sigue siendo un aparato, es muy cuadrado a la hora de resolver problemas. Entonces, no se sale de esas reglas, por lo tanto, su tasa de error es muy pequeña, ¿sí? No quiero decir con esto que las computadoras sean perfectas o sean la mejor forma de resolver problemas. Siempre, en toda situación, siempre va a necesitarse el factor humano para decidir muchas veces qué es la mejor decisión que puedan tomar, pero siempre el humano se hace o se apoya mucho en la computadora. ¿Por qué? Porque, repito, la tasa de error que tiene es muy baja y esto se logra gracias al pensamiento computacional. Si nosotros como personas, como humanos, utilizáramos un poquito más el pensamiento computacional para la vida diaria, tendríamos una tasa de error mucho menor que la que, pues ahora sí que manejamos nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente las personas, el humano, es muy dado a que cuando se le presenta un problema, resuelve esta interrogante, esta forma esta problemática de una forma muy desordenada. No llevamos un orden como tal para resolver un problema. Si nosotros estructuráramos nuestras soluciones, verían que nuestra tasa de error bajaría, ¿sí? Entonces, por eso es que esta es la importancia de pues adoptar en gran parte de nuestra vida el pensamiento computacional y no como tal, sino que pensar como una computadora, sino estructurar nuestras soluciones, ¿vale? Entonces, sí queda claro, chicos, hasta acá esta parte del pensamiento computacional, ¿sí? Sí queda claro que única y exclusivamente se refiere a estructurar la solución de un problema, ¿sí queda claro?
Sí. Muy bien. Sí. Gracias. Bien, chicos, pues digo, es importante o sería importante que nosotros adoptáramos esta parte de que cuando tengamos un problema, pues estructurarlo de manera muy clarita, muy formal, así como lo hace un algoritmo, ¿vale? Entonces ahí queda esta parte del pensamiento computacional y la importancia de por qué lo estamos aprendiendo y por qué lo hacemos por medio de algoritmos, diagramas de flujo y pruebas de escritorio. ¿Sale, chicos? Bien, pues si ya no hay más dudas, les menciono la actividad que va a quedar pendiente para ustedes y la actividad es diseñar un algoritmo, y aquí viene el planteamiento del problema, que solicite dos datos numéricos. Una vez que ya tengas esos dos datos numéricos, los compares y determines cuál de esos dos números es el mayor de los dos. Al final, se deberá emitir un mensaje que diga cuál de los dos números es mayor. ¿Sale? Cuando ustedes ya tengan su planteamiento bien entendido, procederán a diseñar un algoritmo. Una vez diseñado su algoritmo, deberás de convertirlo a un diagrama de flujo con los símbolos adecuados según la tablita que ya hemos revisado y finalmente deberás incluir una corrida de escritorio para comprobar que tu diagrama de flujo está correcto. ¿Sale? La herramienta de diseño es libre. Yo les recomiendo el editor de texto porque a mitad de ciclo escolar recuerden que ya practicamos esta parte de cómo dibujar diagramas de flujo en el editor de texto. ¿Sale? Ya la mayoría de ustedes sabe cómo ubicarlo. Para aquellos que no lo recuerdan, únicamente se van a la ficha insertar, van a la parte de las autoformas, las despliegan y está en la parte de abajo de la lista de autoformas van a encontrar los símbolos de los diagramas de flujo. ¿Sale? Entonces ahí van a encontrar los símbolos de diagramas de flujo, la flecha de flujo y todo lo que necesitan para diseñar su diagrama de flujo. ¿Sale? Entonces son tres cosas muy importantes que van a diseñar en este ejercicio, que es su algoritmo, su diagrama de flujo y su prueba de escritorio. ¿Sale? Les pido que por favor tu prueba de escritorio, al menos tenga dos ejemplos para que ustedes tengan dos ejemplos para comprobar su diagrama de flujo. ¿Sale? Entonces, la herramienta de diseño es libre, puede ser en cualquier herramienta. Yo les recomiendo el editor de texto, pero es libre. Y la entrega, ya saben, es por aula 24 horas o por Google Classroom. ¿Sale, chicos? ¿Dudas hasta acá de la actividad? ¿Sí queda clara la actividad que tienen que realizar esta semana? No. ¿Sí o no? No. ¿Cuál es la duda que tienen? A ver, díganme. ¿Los escucho? ¿No tienen dudas? Muy bien. Pues bien, chicos, si no hay más dudas, pues procedemos a cerrar nuestra sesión del día de hoy, de tal forma que pues demos gracias a Dios por haber podido estar juntos en esta sesión del día de hoy. Bien, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.